Hola, muy buenos días, tarde, noche o a la hora que nos estés mirando. En este video les presentaré sobre lo que trata el estudio de tiempo en el capítulo 21 del libro de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Primeramente recordaremos lo que es el concepto o definición de estudio de tiempos, que nos dice que es una técnica de medición de trabajo empleada para registrar los tiempos, los ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida ejecutada en condiciones determinadas para analizar los datos a fin de averiguar los tiempos requeridos para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. El estudio de método es apenas una de las técnicas de medición y estudio de trabajo. Esto es para tomar el tiempo adecuado para la producción de un bien o servicio. Antes de hacer un estudio de tiempo se debe obtener un estudio de método, ya que si yo tomo el tiempo sin un método preestablecido, cada vez que yo tome el tiempo me cambiaría, ya que si hacemos las cosas de distintas maneras, este cambia por obvias razones, ya que no hay un método de trabajo por el cual guiarnos y no podremos estandarizar el tiempo de la tarea y buscar la manera de reducir para mejorar la productividad. A esta técnica también se le conoce como cronometraje, ya que determina lo que una persona tarda en realizar un trabajo determinado, teniendo en cuenta su actividad, método de trabajo y habilidad. Para que el resultado del estudio de tiempo sea lo más real posible, debemos realizarlo a personas experimentadas y tener en cuenta los coeficientes de fatiga. Este estudio de tiempo suele hacerse básicamente para reducir los precios de coste, controlar el rendimiento de la mano de obra, equilibrar la carga entre los distintos puestos de trabajo, planificar la producción, fijar plazos de entrega, mejorar la calidad y hacer presupuestos. Este estudio de tiempo también tiene tanto ventajas como desventajas, las cuales mencionaremos algunas de ellas, como son comparar la eficiencia entre dos métodos, balancear eficientemente las cargas de trabajo, planear y programar la producción con tiempo estándar, presupuestar el plan de producción, o sea, coste y precios, fijar los estándares de producción y controlar los costos, principalmente de mano de obra. El objetivo del estudio de tiempos es minimizar el tiempo requerido para la ejecución del trabajo, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energía y proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. El propósito de este estudio es fijar normas de rendimiento. Normalmente no se debería hacer mientras no se haya establecido y definido con un estudio de métodos la mejor forma de efectuar el trabajo. La aplicación de este estudio es para determinar un tiempo estándar para mejorar la productividad, es decir, acortar el tiempo normal y tener un tiempo que esté de acorde a los métodos que se implementan en la producción de bienes y servicios de esta institución. Esto se debe realizar con un trabajador calificado y con la experiencia necesaria. Para hacer un estudio de tiempo, lo primero que debemos hacer es aplicar el primer procedimiento, el cual es seleccionar el trabajo que se va a estudiar, y los aspectos que deben tomar en cuenta son los siguientes. Primeramente, cuando es algo novedoso que no se ha ejecutado anteriormente o sea algo nuevo, cambio de material o de método que requiere un nuevo tiempo estándar, queja de los trabajadores o de los representantes sobre el tiempo tipo de una operación, demoras causadas por una operación lenta que retrasa la siguiente y las anteriores, bajo rendimiento o excesivo tiempo muerto, preparación para un estudio de método o para comprar ventajas de los dos métodos posibles, costo aparente excesivo de algún trabajo. Otro aspecto es la selección de los trabajadores y su preparación, que se debe elegir un trabajador calificado, que es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo, como también explicar a los trabajadores la finalidad del estudio de detalle, procurando generar tranquilidad en el grupo de trabajo. Es importante conseguir que los trabajadores laboren a un ritmo normal, lo cual facilita el cálculo de los estándares acertados y evitar rotación. Uno de los grandes problemas que puede ocurrir al aplicar este estudio es que el operario, cuando el analista observa su labor, puede llegar a sentirse incómodo, hasta llegar a pensar que puede llegar a ser despedido. Es por esto que antes de realizar el estudio se tiene que informar a todos los operarios la actividad que se va a llevar a cabo, ya que tiene que estar muy cerca para cronometrar el tiempo exacto
y de ningún modo puede hacerse esto de manera oculta, ya que tiene que tener el consentimiento del trabajador para poder llevar a cabo esta actividad. La relación entre el estudio de tiempo y los trabajadores es que el trabajador es muy influyente en el estudio de medición de tiempo, ya que de ello depende que se le facilite al analista calcular la frecuencia de tiempos que se debe aplicar en una tarea determinada, según el método que se aplique, y por lo tanto cronometrar un tiempo estándar casi exacto para la actividad que se calcule. El tercer aspecto que se debe tomar en cuenta es obtener y registrar la información. Para esto se puede ocupar una tablita donde vayan apuntando tiempos según cronómetro, que uno de ellos es obtener datos importantes referentes al estudio. Los apuntes más importantes que se deben de tomar son fecha del estudio, nombre del analista, nombre del operario, nombre del proceso o producto, número de la orden, descripción del proceso, hora de inicio y final del estudio, máquina y herramientas utilizadas y bosquejos de la distribución del puesto de trabajo. Como también es importante seleccionar a un trabajador calificado, por lo que tiene la experiencia necesaria y puede efectuar su trabajo de manera eficiente, siendo así de mucha facilidad para efectuar el cronometraje sin tener ningún problema, como el que mencioné anteriormente. Por lo tanto, si el trabajador conoce el estudio que se analiza, podría hacer su labor como siempre lo ha hecho, y así calcular estándares acertados y mejorar la producción de la empresa, sin incurrir en gastos económicos, que es lo más importante, como tampoco dejar de lado los recursos que facilitan al operario para que se sienta cómodo y no tenga ningún tipo de fatiga laboral. El cuarto aspecto que se debe tomar en cuenta es comprobar el método. Preferiblemente debe existir un estudio de métodos previo de la tarea examinada. De lo contrario, los tiempos pueden variar, ya que las operaciones no se ejecutan del mismo modo. Se debe verificar que el método se esté cumpliendo antes de empezar el estudio de tiempo. De lo contrario, no se podrá obtener un tiempo estándar acertado. El quinto aspecto, que es muy importante en la práctica, es de componer la tarea en elementos y delimitarlos. Existen varios tipos de elementos, los cuales son repetitivos, causales, constantes, variables, manuales, mecánicos, dominantes y extraños. Es importante separar las tareas en elementos, porque así se puede facilitar la observación, medición y el análisis de los tipos de elementos, para acertar más en el tiempo previsto y separar el trabajo productivo de actividad improductiva, es decir, el tiempo en este caso, como también aislar los elementos que causan especial fatiga y fijar con mayor exactitud tiempos marginales de descanso y hacer una especificación detallada del trabajo. El último aspecto que se aplica en el estudio de tiempo es determinar el tamaño de la muestra, que se toman entre 10 o más tiempos iniciales y se aplica la fórmula siguiente, que es esta que les va a salir aquí al lado. Esta fórmula asegura un nivel de confianza de un 95.45% y un margen de error de un 5%, donde n es el tamaño de la muestra, n' es el número de observaciones del estudio preliminar, la sumatoria, que es la suma de todos los valores, y x, que es el valor de las observaciones. A continuación les enseñaré un mini ejemplo de cómo se puede tomar la muestra en un estudio de tiempo. Recuerdo aquel